Pensamiento del día, lunes 29 de julio. Cuidar la creación. Dios no nos ha creado solo a nosotros, sino también al universo que nos rodea. Hay que pensar que vivimos de todo lo que está fuera de nosotros, en la naturaleza. Si respiramos, respiramos el aire que nos rodea. Si comemos, comemos lo que está fuera de nosotros. Si tocamos, tocamos lo que nos rodea, es decir, todas las cosas creadas. Por eso sentimos este amor entrañable por la naturaleza, que es hermosísimo. Él nos hará comprender mejor nuestra fe. Dado que somos hijos de Dios, creados por Dios, creador también del universo, no podemos hacer daño a un árbol o al mar. Nosotros nos sentimos de alguna manera como San Francisco, hermanos y hermanas de todos. Para San Francisco, el cántico de las criaturas no era algo sentimental o poético, era una realidad teológica. Él se sentía verdaderamente hermano de todas las criaturas. Texto de Chiara Lubich. Palabra de vida. Julio de 2024. El Señor es mi pastor, nada me falta. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba, porque te gustó. Entonces podés suscribirte al canal y tocar la campanilla, así recibirás nuestras notificaciones.